Buenos días, buenas tardes, iglesia, ¿cómo se encuentran? Acá seguimos con nuestra segunda parte de nuestro podcast Nueva Vida al Aire. Estamos con la segunda parte de Semana Santa. Nuestro pastor nos está explicando el contexto de lo que pasó allí y lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Entonces, pues, pastor, muchas gracias por darnos de su tiempo. Juanchito, gracias como siempre ahí en los equipos y todo. Y bueno, comenzamos. Bueno, Rodman, muchas gracias por la invitación y seguimos tratando este tema tan hermoso y tema tan fascinante, pero sobre todo a veces también tan intrigante, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene tanta interrogante, tanta expectativa y les gustaría de pronto saber un poquito más y bueno, para eso está este podcast. Pero bueno, vemos que el Señor resucita y hay otro contexto ahí que sería bueno decirle a la gente y que a uno le llama la atención. Cuando el Señor resucita, Él aparece. Pero Él aparece de una forma que puede recorrer distancias rápidamente, puede atravesar paredes, pero no es un fantasma porque también come y toma agua. O sea, ¿qué podemos nosotros saber? ¿Cómo así que lo que hablábamos al principio, nos quedamos en Semana Santa con el Señor crucificado? Ya estamos hablando de que Él descendió al Hades, predicó, subió los que estaban allí esperando esa promesa, ahora resucita con un cuerpo y algo distinto porque lo que acabo de decir, traspasa paredes, pero también le da hambre y lleva unas heridas que días atrás le causaron la muerte esas heridas, pero parece que no le hacen ningún daño, o sea, ya no le generan dolor. O sea, ¿qué pasa con este Jesús resucitado? Es impresionante porque eso es parte de la herencia que tenemos nosotros en Cristo. Un misterio. Un misterio es que Cristo, Dios hecho hombre, decidió encarnarse en un cuerpo de carne para cumplir el propósito y la profecía de ser el Mesías Salvador. Muere como humano, pero resucita como hombre también. Hombre totalmente resucitado, glorificado, con un cuerpo especial pero humano, cuerpo humano. Al resucitar, el mismo día de la resurrección, aparece a sus discípulos. Ellos están a puerta cerrada, llenos de miedo, y aparece y les dice, pasa a vosotros. Y ellos quedan asustados, dicen, no teman, yo no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. No dijo sangre, porque la vida del cuerpo humano está en la sangre. En el cielo no se necesita sangre, pero sí tiene carne y hueso. Y les dijo, toquen, y tocaron su cuerpo. Después se reúnen con Tomás, y Tomás no estaba en esa reunión. Tomás no le gustaba congregarse mucho. Por eso era que era incrédulo, que no le gustaba congregarse mucho. Y Tomás dice, cuando él escucha ese relato, dice, yo no puedo creer eso. Yo no puedo creer eso. Y si yo no lo viere y tocare con mi mano sus heridas, metiere mi dedo en su llaga, no creeré. 8 días después, Cristo vuelve a aparecer y ya está Tomás. Y se dirige a Tomás, le dice, venga Tomás, pon tu dedo en mi llaga y mira que soy yo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y el hombre se arrolla y dice, Señor y Dios mío, le dice, porque me has visto, crees, más bienaventurado es el que sin ver creyó. Entonces, ¿a qué vamos acá? Que tiene un cuerpo con una característica impresionante. Es Dios humano. Y lo curioso es que él pudo haber resucitado sin sus heridas, porque la Biblia dice que él hará nueva todas las cosas, y nosotros creemos que si una persona murió faltándole una pierna, un ojo, un brazo, en la resurrección le será recompensado o volverá a nacer, a resucitar con su cuerpo completo, perfecto, sin caries, sin cataratas, sin enfermedades, porque la enfermedad es producto del pecado. Entonces ese cuerpo
Jesús podía haber tenido ese cuerpo, pero él decidió conservar las heridas. Y como hablábamos acá en la congregación, porque cuando se hace un pacto, se generan heridas del pacto, como lo que llamamos tatuajes hoy en día. Pero son heridas que quedan cicatrices, que muestran que yo estoy en pacto con la otra persona. Y Jesús conservó las heridas diciéndole al ser humano que está en pacto eterno con el ser humano. El ser humano vivirá por la eternidad. Esas heridas las conserva por la eternidad. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios por la raza humana? Es impresionante. Ahora, se le aparece a María Magdalena y le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Y en 8 días después le dice a Tomás, tócame. O sea que en menos de 8 días hizo un viaje intergaláctico. Llegó hasta el cielo, presentó su sangre y bajó, y ahora sí ya lo podían tocar. Se aparece a 500 personas a la vez. ¿Sabía usted que él duró 40 días en la tierra predicando? Sí. Porque Hechos dice que se apareció dándole mandamientos a los discípulos por el Espíritu. Hechos 1 al 4. Se apareció a darle mandamientos a los... ¿Y cuál era el mandamiento? O sea, ¿en qué consistía el mensaje de los 40 días de Jesús, desde que resucitó hasta los 40 días, 10 días antes de Pentecostés? ¿En qué consistía el mensaje? El mensaje era uno y sigue siendo el mismo. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ese era el mensaje. Sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Ahora viene la era del Espíritu. Ese era el mensaje. 40 días predicando. En esos 40 días se le apareció a su hermano Santiago. Santiago no creía en él. Ya mucha gente tuvo que haberlo visto. Se le apareció, imagínense, ninguno de sus hermanos naturales, porque Jesús tuvo por lo menos 4 hermanos que narra Marcos, y hermanas por lo menos 2, porque dice que es con plural. Ninguno de ellos fue discípulo de Jesús, ninguno de ellos fue apóstol del Cordero, o sea que lo siguieron en vida, ninguno. Pero después con la resurrección, pues si uno no crea un resucitado está grave en la vida, ¿no? Entonces se le aparece a Santiago, y Santiago se vuelve el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y lo curioso es que Santiago, bueno, esto es una anécdota, lo que digo yo, es el que más habla sobre la lengua. Y María, el primer milagro que propone hacer de Jesús es que hagan todo lo que Él les diga, porque ellos convivieron con Jesús y parece que lo que más les impresionó era lo que hablaba Jesús, que todo lo que hablaba lo hacía. Era tremendo, o sea, interesante, ¿no? Solo por decir eso. Ahora, se aparece a varias personas, se le aparece a unos discípulos que estaban perdiendo la fe, que van camino de Emaús. En vez de ir para Jerusalén, se van para Emaús, se iban a alargar. Sí. Y se les aparece y les llama insensatos y tardos de corazón. Insensatos, sí, señor. ¿Por qué? Porque habían escuchado a los discípulos que lo vieron, habían escuchado a las mujeres que habían visto ángeles, habían escuchado y habían ido a la tumba y no había nada. Y aún teniendo todas esas evidencias, iban para otro lado. Se iban, ellos ya iban a negar la fe. Y Jesús se les aparece en el camino. Y después se dice el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón. Y después de ese encuentro con Jesús, les partió el pan. Y ellos vieron al Señor y se desapareció. ¿Y qué pasó? Ellos se devolvieron a dar testimonio. Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús quiere que todas las personas se mantengan su fe. Y por eso ellos no lo reconocieron, porque no creyeron a los que le habían dicho. Y cuando yo cierro el corazón a creer, cierro el corazón a ver. Porque cuando lo vieron cara a cara no lo reconocieron. Si ellos hubieran creído en el corazón, cuando lo hubieran visto cara a cara, lo identifican. Lo identifican, claro. Porque yo no tengo visiones en la vida, porque no creen en el corazón. Crean el corazón y las visiones van a venir. Wow. ¿Sí o no? Bueno,
Estamos en este pequeño resumen de Semana Santa, pues basado en las escrituras, basado en lo que está allí en la Biblia. Y pues volvemos a decir que es mucho más de lo que nosotros vemos en televisión, mucho más de pronto, y varias personas lo han dicho, Paz, que lo que más se asemeja, lo que de pronto más ha podido es esa película de Mel Gibson. Sí. Es de pronto como algo lo que más se asemeja, pero estamos viendo el otro contexto, o sea, el contexto espiritual, que ya estaba explicando acá el pastor, que él al morir recuperó el poder sobre el mundo físico, sobre el mundo espiritual, que por medio de su sangre se selló un pacto, se pasó de un pacto a otro, como lo dice la palabra, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ajá. Usted lo que tiene que hacer es aceptarlo en el corazón, creerlo. Si usted ya es cristiano, pues hombre, tiene que practicar ese cristianismo, y lo acaba de decir el pastor minutos atrás, creer para que pueda ver ese Cristo en su vida, en su hogar y en su familia. Ajá. Paz. En este momento, ¿en qué posición está Jesús después? O sea, después de todo lo que estamos viendo, del derramamiento de la sangre, del pacto, el cumplimiento de las profecías, ¿en qué posición está el Señor Jesús y en qué posición nosotros estamos? Bueno, la muerte de Jesucristo afecta todo, afecta el pasado, el presente y el futuro. Afectó nuestro pasado porque ya somos nuevas criaturas al creer en Cristo. Esa transfusión de sangre que hacemos por la fe nos cambia la genética. No somos, yo siempre digo, el cristianismo no es algo que se practica, es algo que se es y se refleja con una práctica, pero en esencia es una naturaleza. El cristianismo es una genética, es los genes del Padre. De hecho, dice Juan 1:12 dice, a todos los que le creyeron y lo recibieron, se le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Estos no son engendrados por voluntad de carne o de sangre o de varón, sino por voluntad de Dios. Esa palabra engendrado quiere decir genes, habla de genética, habla de un proceso de regeneración. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo hay un milagro impresionante. Cambia nuestra naturaleza espiritual. Volvemos a ser semejanza e imagen de Dios en su carácter. El carácter que perdimos de imagen y semejanza, de imagen, porque es una cosa imagen, otra cosa semejanza. Imagen quiere decir que podemos reflejar el carácter santo, justo de Dios y podemos vivir en la verdad de Dios, en la integridad, que eso se perdió. Pero la semejanza quiere decir que podemos manejar autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de rey. El hijo de rey se llama príncipe y el príncipe está asociado con gobierno. Y nosotros cuando llegamos a mayoría de edad, espiritualmente, se nos confiere más autoridad y más autoridad. Por eso, una de las grandes deficiencias del cristianismo es la falta del crecimiento espiritual y de la madurez del discipulado en los cristianos, porque no se entiende. La gente piensa que el que tiene que estudiar y crecer espiritualmente es el que es llamado a ser pastor. No, como hijos de Dios somos llamados a crecer en los negocios del Padre. Jesús a los 12 ya entendía los negocios del Padre. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, y ahorita estamos ya ejerciendo autoridad delegada del cielo en la tierra, ya estamos en los negocios del Padre. Pero de acuerdo a la fidelidad que tengamos en esta tierra, se nos concederá o seremos descalificados o calificados para gobernar en mayor autoridad. Todo esto es prueba. Entonces, en ese orden de ideas, resucitamos con un cuerpo glorificado, una especie de cuerpo impresionante, que no va a regir la ley del pecado y de la muerte en ese cuerpo, un cuerpo eterno, que no, la enfermedad no reinará en él, no habrá dolor, no habrá muerte ni tristeza, será un cuerpo que puede comer, como usted bien decía, Jesús cuando resucita hace un pescado a la bróster con sus discípulos, los invita a comer pescado a la bróster, puede comer, ¿sí? Y es un cuerpo que puede viajar sin aparatos, o sea, sin naves. Viaja por otra dimensión, yo no sé cómo explicar eso. La Biblia dice que
así traspasaba las paredes, traspasaba la materia. Entonces es un cuerpo bidimensional porque puede estar en las dos dimensiones al mismo tiempo. Por eso dice la Biblia que los ángeles anhelan ver lo que Dios hará con nosotros, porque nosotros tenemos las arras. Ya tenemos las arras del negocio, que son el Espíritu Santo que nos selló en el corazón. Generalmente dice que se daba el 10% de lo que tenemos. Entonces ya tenemos el 10% de las salvaciones en nuestro espíritu. Pero cuando venga Jesucristo, vamos a ser manifestados como Él es. No nos pareceremos a un ángel, seremos semejantes a Él, a Jesús. Imagínense que es esa maravilla. Vamos a tener un cuerpo superior en autoridad a los ángeles. En este momento tenemos un cuerpo inferior a ellos, pero en ese momento tendremos un cuerpo superior. Superior porque a ningún ángel le dijo que era imagen y semejanza de Dios. Al hombre sí. Por eso los ángeles están esperando esa manifestación de los hijos de Dios y la misma creación. La semejanza tiene que ver con autoridad. ¿Por qué? Porque cuando el diablo, Lucifer, antes de rebelarse, él dijo: yo seré semejante al Altísimo. Él no dijo que sería igual, porque él sabe que nadie puede ser igual a Dios. Aunque la Biblia habla de dioses que sí existen, seres sobrenaturales, solo habla de un Dios verdadero, soberano, que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice entonces que él quería ser semejante a Dios. ¿Y cómo? Poniendo su trono sobre las nubes. Y trono habla de gobierno. Entonces, semejanza habla de gobierno. El ser humano está diseñado para reflejar el carácter de Dios y para manifestar gobierno de Dios en la tierra y en el cielo. Entonces, tenemos autoridad. Una de las cosas que usted puede conservar, llevarse de la tierra al cielo, es la autoridad. Hay mucho que decir en eso. Podríamos hablar cosas tremendas sobre esto. Y de paso le hacemos propaganda a nuestra escuela de formación. Nuestra escuela de formación tiene un ingreso cada semestre, pero cada bimestre, una vez terminan los 2 primeros meses, pueden volver a ingresar porque cada bimestre se abren matrículas de nuevo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Interesante. Una vez Jesús entrega su sangre en el cielo, da instrucciones, 40 días hablándole a la gente, sube al cielo y se sienta a la diestra de Dios Padre y dice que toma su posición de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él está intercediendo por nosotros. ¿Ah? Entonces ahora tenemos algo a favor que nosotros los cristianos no usamos. No usamos. Pablo alguna vez dice por ahí, dice que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo según la fe del Hijo de Dios, no la fe de Él. Nosotros no usamos la intercesión de Jesús. Cuando debiéramos decir: Señor, ayúdame a interceder por mí, intercede por mí, de acuerdo a esta situación. A mí me está sosteniendo la oración de Jesús. Sin la oración de Jesús, sin la intervención del Espíritu Santo, yo no podría, porque hay guerra en el mundo espiritual. Sí. Hay una batalla impresionante en el mundo espiritual. Si no fuera por la intervención del Espíritu Santo, de la intercesión de Jesús, Satanás nos acabaría en cuestión de horas. Pero no puede, porque ahora en nosotros vive Él y fuera de eso tenemos la intercesión de Él. Y tenemos que darle gracias a Dios porque Él intercede por nosotros. Podemos decir: gracias, Señor. Porque cuando usted se sienta solo, se sienta sin fuerzas, recuerde que Él intercede por usted. Él está intercediendo, ejerciendo un ministerio de intercesor, sumo sacerdote, por nosotros. Y está sentado. Cosa que en el trono, en el tabernáculo, habían muchos objetos, pero nunca había una silla. Porque el sacerdote no se podía sentar. Él tenía que seguir trabajando y trabajando y trabajando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús ofrece ese sacrificio, se acabaron los sacrificios para ofrecer. Ofreció un sacrificio para siempre. Ya no se ofrecen más sacrificios de esa índole, ¿no? ¿Ve? Entonces ya Jesús se sentó y dice la Biblia que está sentado hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso es lo que está pasando ahorita. ¿Cuál será el último enemigo que será puesto? Será la muerte. Él está sentado. Y nosotros,
pasó algo impresionante. Creo que es el misterio del cristianismo. El misterio del cristianismo no solamente es la resurrección de Cristo, sino que la palabra más poderosa creo que fue lo que dijo Pablo. En Cristo. Que no solamente Cristo murió en la cruz, sino que yo morí con Él. Que Él fue al infierno por mí, yo fui al infierno en Él. Que Él está sentado en los cielos y yo estoy posicionalmente sentado en los cielos. Y que Cristo ahora vive en mí porque yo vivo en la tierra. Entonces esto es algo sorprendente y que necesitamos revelación para entender esto. Porque es Cristo viviendo su vida en mí y representando, y yo en el cielo por medio de Cristo sentado allí. Por eso la Biblia dice que nuestro nombre está escrito en el libro en los cielos. En Cristo estamos sentados, está escrito nuestro nombre. Él escribió nuestro nombre. Esto es de romper cabeza. Esto es de una dimensión, porque nosotros estamos hablando que vamos a manejar tecnología eterna. El reino de los cielos es súper más avanzado que la tierra. Y Dios nos hace partícipes de su reino. Entonces, lo que decía usted, esto no se trata de venir y practicar un ritual, esto se trata de entender un reino, otra dimensión. Esto es maravilloso. Maravilloso cuando la teología se nos puede abrir de manera práctica. Y esto es la Biblia. Lo que estamos hablando es de la Biblia. Es Biblia. Nosotros hoy en día que aceptamos a Cristo, nuestro espíritu se une a Dios y ya nuestro nombre se escribe en el cielo. Tenemos los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Y vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra. Porque ahora somos, la Biblia lo llama, dice, somos embajadores. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? En la Biblia se llama algo la territorialidad bíblica. Cuando Dios se aparece en la zarza, le dice a Moisés, quita el calzado porque el terreno que estás pisando es santo. Sí. O sea, ese terreno se volvió propiedad de Dios. Solo por Dios estar ahí. Es Dios ahí, propiedad de Él. Entonces, nosotros somos propiedad del Señor, este terreno es propiedad de Dios. Al diablo no le pertenece. Somos pequeñas embajadas del cielo. Usted sabe que aunque yo esté acá, digamos, hay una embajada de Estados Unidos, las leyes de Colombia no rigen la embajada, no rigen adentro. Ahí adentro se rige otra ley. Sí. Por eso, podemos entender ahora que nosotros estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que pasa en el mundo no tiene que regirnos a nosotros. Lo que le pasó a Israel cuando estaba en Egipto. Dice que ellos vivían en la tierra de Gosén. Y hay algo que anoche leía, me encantó. ¿Cómo fue que Faraón se volvió rico? Pues con los 7 años de hambruna y los 7 años de abundancia. Dice que los mismos egipcios en el tiempo de hambruna se ofrecieron sus tierras y se ofrecieron ellos mismos como esclavos a Faraón. Y entonces Faraón pasó a ser dueño de la gente y del terreno. Sí. Pero lo curioso es que Gosén, la tierra donde habitaban los israelitas, no hicieron eso. Ellos no se ofrecieron ni a Faraón ni su terreno. Ya. ¿Qué pasó entonces? Cuando vienen los juicios, caen sobre todo lo que le pertenecía a Faraón y a Egipto. Todo lo de Faraón. Gosén nunca se ofreció, nunca fue comprado. Sí, ellos estaban como en un asentamiento. Ellos estaban allá, por eso habían tinieblas en todo Egipto, menos en Gosén. Caían las plagas, menos en Gosén. ¿Qué nos dice a nosotros? Ninguna de las enfermedades que le pasan a este mundo le pasarán a ti. Pero yo tengo que desarrollar fe. Sí. Eso es una promesa de pacto. Yo tengo que desarrollar fe en esa promesa. Porque Dios lo dice, yo tengo que creerlo y apropiarme de esa promesa. ¿Ve? Entonces, ¿podemos vivir así? Sí. De hecho, hay un hombre que creo que se llama Lesten Surran, creo que era él, que en tiempos de la peste bubónica, creo que era, o la peste negra, no me acuerdo bien el dato. Él era médico. Él fue en los campos de donde moría la gente y él le tocaba hacer los levantamientos y ellos no podían tocar a los enfermos porque ese virus se traspasaba. Sí.
Y él fue osado y dijo, mire, no, quiero que hagan un experimento conmigo. Y cogía a los enfermos recién muertos, los que fallecían, y ponían espuma de la que salía de la babasa de la boca de ellos. Ponían un microscopio en la mano de él, y los gérmenes se morían en la mano de él. Y él decía, porque en mí funciona la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo no estoy bajo la ley del pecado y de la muerte. O sea, en la fe tú puedes crecer, tú puedes desarrollarte, tú puedes crecer al nivel que quieras. Enoc caminó con Dios y desapareció. Entonces, el límite lo pone uno. Sí. El límite lo pone uno. Wow. Pablo dijo, yo no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo tuve una revelación tan impresionante que no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Pues estaba fuera del cuerpo. Pues ahí vemos que todo lo que medianamente podemos ver de esta Semana Santa, que más allá de lo físico, como lo estábamos hablando ahorita, de pronto de los latigazos, de que lo escupieron, de la crucifixión, eso es, espiritualmente hubo un cambio en la humanidad, hubo un cambio para el que decida aceptar al Señor Jesucristo. Y les vamos a dar, ya para finalizar, solo un avance del próximo podcast. Porque el Señor no vino y murió porque sí. Aparte de traernos la salvación, aparte de trasladarnos de un pacto a otro, Él dijo que volvería. Porque esa es la otra parte del plan de haberse entregado por nosotros. Entonces mira, hablando del matrimonio, el Señor opera en el mundo, en Israel hay mucha similitud. Resulta que el matrimonio allá en los judíos es de las doncellas, el padre escoge una y el novio va y trabaja, de ese trabajo trae unas arras y se las entrega a la doncella y le dice, se las entrega a la doncella y le dice, yo voy a volver, mientras ella se prepara. ¿Qué hace mientras ella se prepara? Él se va a la casa del padre a organizar un cuarto. O sea, el padre les da como es gente que tiene pues terrenos, el padre le escoge el cuarto y él escoge un cuarto o una casa, depende de lo que el padre elige, y la arregla al acomodo de su esposa. Después él vuelve por las arras y por su esposa. El padre certifica ese matrimonio y se lleva a su esposa a la casa de su padre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, en este momento de que estamos viendo en lo que las personas le llaman Semana Santa y en lo que nosotros estamos hablando acá bíblicamente, fue lo que bíblicamente fue lo que hizo el Señor. En ese momento nos dejó las arras. El Padre ya nos escogió como novia a la iglesia, al que decía aceptarlo. Él nos dejó las arras, su Espíritu Santo, nos dejó su palabra, nos dejó, todo lo que nosotros es el vivir en Cristo, y se fue a preparar el cuarto para venir por su novia, que es la iglesia, certificar ese matrimonio en las bodas del Cordero y vivir eternamente allá con él. Entonces, ese va a ser el próximo podcast. Les dejamos solo ese abrebocas, que él no vino solo a eso, él vino porque era necesario morir de esa forma, era necesario redimirnos de esa forma, pero va a volver por nosotros, paz. Démosles un poquito de abrebocas para bueno, frente a eso es interesante porque lo que dice Rosmitan es que estamos desposados. Eso que habla su merced es el desposorio. El tiempo que se va a él mientras están desposados, como estaba María con José. Y como está la iglesia con Jesús, estamos desposados. Ya desposados, dice San Pablo, dice, os he desposado con un solo esposo. ¿Sí? Entonces, y me temo que como la serpiente engañó a Eva, con su astucia vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces nuestra tarea es seguirle fieles al Señor, fieles en nuestra relación con Él, creciendo en el conocimiento de Él, en su gracia. Y déjeme decir alguna cosa frente a lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección. ¿Cómo afecta hoy a una persona que entrega su vida a Cristo? Le transforma en muchas maneras, en muchas maneras. Primero, hay más de 100 escrituras que hablan de mi posición, de mi herencia y de mi capacidad en Cristo. Esas escrituras las encontramos en las epístolas, donde se nos revela
nos explican el nuevo pacto. Esas escrituras son en Cristo, con Cristo, juntamente con Él. Esas escrituras hablan de mí. Por ejemplo, cuando yo acepto a Cristo dice que soy una nueva criatura. Eso es instantáneo. Las cosas viejas pasaron. Yo soy una nueva persona. También dice la escritura que ahora yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Quiere decir que estoy colocado en una posición de justicia. Soy más que perdonado. Porque perdonado quiere decir que listo, está bien, yo te perdono, pero te dejo igual. Cuando yo te justifico, quiere decir que te perdono, pero te restauro la posición que tenías conmigo antes de que me hicieras el daño. Entonces, lo que le pasó al hijo pródigo, fue perdonado por lo que malgastó, pero fue justificado al volverlo a colocar en autoridad en la posición que él tenía. Nosotros somos no perdonados, sino justificados, que estamos sentados en una posición de honor, donde tenemos acceso a la presencia de Dios. Por eso Santiago dice, la oración del justo puede mucho, porque la oración de una persona que se sabe justificada, que tiene conciencia de justicia, es una oración con un denuedo, que quita su vergüenza, que quita su temor, su pena, su culpabilidad, porque lo que impide que muchas personas puedan ser osados con Dios es la culpabilidad que sienten, la vergüenza que sienten. Al vestirse de la coraza de justicia y el entender que soy justificado en Cristo, no por mis obras, eso sube mi nivel de fe a un nivel máximo. De hecho, Pablo, el mensaje principal del apóstol Pablo es el mensaje de la justicia. Y es el mensaje por el cual lo apedrearon, por el mensaje de la justicia, porque es el mensaje quizás más poderoso que hay en el Nuevo Testamento, que nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. De hecho dice Romanos 1, dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe en el Evangelio. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Estamos en una posición hermosa. Somos santificados, somos hijos, somos coherederos. Más de 100 cosas en un instante. Solo por aceptar a Cristo. Nos transforma totalmente. Entonces nosotros debemos ahorita hacerle énfasis más a quiénes somos en Cristo. Nuestras oraciones debieran ser las oraciones del nuevo pacto. ¿Quién soy yo en Cristo? Señor, que a veces somos muy conscientes de quiénes éramos sin Cristo. Pero el asunto, lo que al diablo le tiene miedo es en qué nos convirtió Dios, no de dónde nos sacó, sino en qué persona poderosa nos convirtió el Señor. Nosotros somos los representantes de Jesús en esta tierra. Tenemos autoridad delegada por Dios. Somos autorizados para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él dijo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Usted es una voz autorizada del cielo. Usted tiene representación legal en esta tierra de obrar, de usar el nombre de Jesús en esta tierra. Wow, usted tiene autoridad delegada de parte del Señor. Entonces, imagínense todas estas cosas que ya somos en Cristo. Nosotros no es que estamos tratando de hacer buenas obras para que Dios nos bendiga, no. Dios ya nos bendijo y nos dio un pacto, un testamento ya hecho. Lo que yo tengo es que entrar en ese pacto con Dios y vivir en ese pacto. Es maravilloso y es un pacto inviolable. ¿Y sabe quién fue el que propuso el pacto de sangre? Él. Está diciendo, mire, yo no solamente les dejo mi palabra, sino que les doy mi sangre. Les prometo que lo que yo les digo es verdad. Entonces, dígame si eso no son buenas noticias. Eso es para uno enamorarse de Dios y estudiar esto, porque a medida que tú entiendes esto, tu vida cambia, tu estima cambia, tu fe cambia, todo cambia. Entonces, frente ya a lo que viene de futuro es que vienen eventos. De hecho, estamos viviendo unos tiempos proféticos, pero vienen los eventos más impresionantes. Viene nuestra reunión con Jesús. Debemos de prepararnos para algo que se llama el tribunal de Cristo. Y a las personas se les tiene que enseñar cómo hacer tesoros en el cielo, para que ellos lleguen preparados, para que ellos no lleguen allá y queden avergonzados y queden desilusionados porque no van a tener recompensa, porque no se les enseñó a vivir para Dios. Entonces necesitamos enseñarles a dar fruto, que den fruto. ¿Cómo? Que aprendan a hacer tesoros en el cielo. Para eso uno se congrega en la iglesia. Y todo eso que hagan aquí para Dios va a perseverar. Dios le va a dar recompensa de todo eso. De hecho, Jesucristo dijo, si alguno le da un vaso de agua fría, solamente a uno de estos mis pequeños, mis hijos, porque es mi discípulo,
De cierto les digo que ese vaso de agua fría recibirá recompensa. Tremendo. Entonces, saber ayudar a la gente, saber sembrar, saber hacer obras para Dios con el corazón correcto, debemos estarlos haciendo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo viene pronto. Bueno, entonces, aquí ya finalizamos con lo que decía el Paz. Ahí les dimos el abrebocas. Viene el rapto de la iglesia, viene el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la segunda venida. Mientras tanto, aquí abajo, terremotos, estrellas cayendo, mejor dicho, eso va a estar. Pero si usted quiere saber más de esto, uno, no se pierda nuestros podcasts, que los vamos a estar ahí lanzando aquí con Juanchito y con las personas de comunicaciones por las redes sociales de la iglesia. Y lo más importante, no se pierda la escuela. Créame que ahí es donde va a querer ser. Todo esto usted lo va a entender de una manera mejor. Paz, muchas gracias por habernos venido a explicar de esta forma lo que es esta semana, que la gente llama la Semana Santa. Muchas gracias a Juanchito también por sus manos, siempre colaborándonos con todo esto que está aquí. Ojalá ustedes pudieran ver todo lo que Juanchito monta acá. En este momento tenemos como 3 cámaras. Así es. Y bueno, muchas cosas que le hacen. Entonces, Dios los bendiga y los esperamos pronto. Listo.